Bienvenidos a todos a esta emisión especial de París América de Radio Francia Internacional con el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Señor presidente, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de Radio Francia Internacional en el marco de la COP21, la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático en París. No, por favor, muchas gracias por invitarme. Yo quisiera comenzar brindando la solidaridad a todo el continente. En estos momentos soy presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, CELAC. En nombre de todo el continente, nuestro abrazo solidario a Francia, a los familiares de las víctimas de ese criminal atentado el 13 de noviembre pasado, un atentado no solo contra Francia, sino contra la civilización, contra la humanidad entera. Estamos convencidos que el pueblo francés saldrá adelante, como lo demuestra esta cumbre, y que esa libertad, esa igualdad, esa fraternidad vencerán al terror. Señor presidente, y usted ha dicho muy bien que es de la humanidad entera, no es solamente de dos países, no es solamente de Francia o de Estados Unidos, es un reto global. ¿En qué medida puede contribuir Ecuador? Porque parecería que Ecuador está un poco lejos de todos estos problemas. Bueno, gracias a Dios nuestra región es privilegiada, no tenemos esta clase de problemas, hemos tenido otros problemas. En su país existe una guerra civil ya que dura medio siglo, pero... En Colombia, sí, yo soy colombiano. Sí, pero por ejemplo el adversario normalmente tiene miedo de morir, ¿verdad? Aquí los adversarios buscan morir, también son nacionales, son franceses, son belgas y buscan morir. Entonces es el fundamentalismo, el extremismo, es muy difícil luchar contra eso. Yo no tengo respuestas para este problema, no respuestas integrales, al menos por supuesto, parte de esas respuestas es buscar el acercamiento entre civilizaciones, comprendernos mejor, evitar estos guetos, evitar esta exclusión de ciertos grupos, ciertas minorías islámicas o de cualquier otra religión viviendo en Europa, pero son respuestas parciales, ¿no? Es un problema muy grave que involucra, como hemos dicho, a toda la humanidad. En todo caso, hay que seguir buscando esas soluciones porque la humanidad debe vencer, insisto, en esta guerra frente al terror. Y una de las respuestas, y usted lo ha dicho muy bien, es justamente seguir con esta cumbre que es tan importante para la humanidad, para el futuro de la humanidad. Y usted, señor presidente de Ecuador, Rafael Correa, trajo una propuesta muy interesante que ha dado mucho de qué hablar ayer cuando la expuso. Me refiero a la idea de una Corte Internacional de Justicia Ambiental para sancionar los atentados a los derechos de la naturaleza. Quisiera que nos explicara un poco más de manera práctica cómo va a ser esto. Esa corte puede el día de mañana multar financieramente, penalmente, a las personas que vayan en contra de esos derechos. Yo creo que es elemental, pues hablamos de un acuerdo vinculante. Y un acuerdo vinculante sin capacidad sancionatoria, ¿qué significa? No significa nada. Y para sancionar hay que juzgar. Y lo mejor frente a la magnitud de lo que estamos enfrentando es una corte, un tribunal. Y yo no sé, que alguien me explique por qué hay tribunales para defender las inversiones. Tribunales internacionales. ¿Por qué hay tribunales internacionales para obligarnos a pagar deudas financieras muchas veces ilegítimas? Pero no existe un tribunal internacional para hacer respetar los derechos de la naturaleza. Primero hay que establecer claramente esos derechos, el derecho a la existencia de esa naturaleza como fuente de vida, pero también para sancionar, por ejemplo, y cuantificar las deudas ecológicas, lo que han hecho los países desarrollados en nuestros países. Lo dice el propio Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Las mayores reservas de biosfera están en los países en vías de desarrollo, y es gracias a esas reservas que los países ricos han podido desarrollarse, sacrificando el presente y futuro de las otras naciones. ¿Quién cuantifica esa deuda? ¿Por qué hay que pagar una deuda financiera y por qué no se cuantifica y hay que pagar la deuda ecológica? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar por el conocimiento que producen los países desarrollados, que es un bien no rival? Que yo lea un libro en internet no impide que usted lo lea, que yo utilice un software no impide que usted lo utilice. Esos son los bienes que deben tener libre acceso, porque mientras más gente, una vez creado el bien, los utilice, mayor bienestar, pero son los bienes que se privatizan. E incluso en nuestros países, por los tratados como la OMC, etcétera, tiene cárcel si no paga royalties por utilizar una idea patentada, un invento patentado, etcétera. Pero ellos pueden consumir gratuitamente los bienes ambientales producidos por la selva amazónica. ¿Quién me explica eso? La única explicación es el poder. ¿Quiénes son los contaminadores y quiénes son los que producimos esos bienes ambientales? Y para evitar aquello, la respuesta es justicia ambiental. Por eso se requiere esa corte
para que juzgue los delitos contra la naturaleza, para que haga respetar los derechos de la naturaleza, para que obliga a pagar por el consumo de bienes ambientales y para que en general pues se pague esa deuda ecológica ya acumulada, aunque lo principal es que no siga aumentando esa deuda ecológica. Nadie busca ganar dinero con esto. Lo que buscamos es evitar que se destruya el planeta. Y lo vamos a evitar no con caridad, no con lluvia de ideas, que dando un fondito aquí para investigación, dando un fondito acá para una economía más verde. Lo vamos a evitar con justicia ambiental, esa frase mágica, justicia ambiental. Y para eso se necesita esa corte. Ahora, señor presidente, ¿y si de pronto mañana usted es demandado ante esa Corte Penal Internacional? Porque algunos pueden estimar que la explotación, por ejemplo, del petróleo en el Parque Yasuní forma parte de ese atentado contra los derechos. ¿No podría ser un poco paradójico que usted... Bueno, yo le pregunto cuántos parques Yasuní tiene Francia. Es que ese es el problema. Los que cumplimos somos los que perdemos. O sea, por ejemplo, también Ecuador es de los pocos países que tiene grupos no contactados. Entonces, cada vez que queremos hacer algo para sacar de la pobreza a nuestro país, atentamos contra grupos no contactados, Corte Penal Internacional. ¿Cuántos grupos no contactados tiene Francia? Entonces, también debemos ser sensatos en estas cosas. Lo dice también el Papa Francisco. Todo planteo ecológico trae consigo un planteo social y el principal deber de nuestros países es superar la pobreza. Pero atentos, nosotros podemos tener, por último, podemos ser criticados por realizar impactos ambientales en nuestro país, pero no son impactos globales, pues. Aquí estamos hablando de los gases de efecto invernadero que producen los países más ricos y que afectan a todo el planeta. La pobreza también causa efectos ambientales, degradación de suelos, contaminación del agua, pero los mismos pobres sufren las consecuencias de sus actos. Son efectos locales, concentrados. Entonces, eso tendría que ser juzgado por los propios países. Estamos hablando de una Corte Internacional para juzgar los delitos ambientales, las afectaciones a la naturaleza que tienen efectos globales. Básicamente, los gases de efectos invernaderos, aunque no lo único, también el saqueo en otros países, etcétera. Señor presidente, ¿es usted optimista sobre un acuerdo que se pueda lograr aquí en París, en la Cumbre Internacional de Cambio Climático? Parece que ya China e India están diciendo, no, nosotros necesitamos desarrollarnos. Yo soy un optimista por naturaleza, pero también soy muy pragmático, muy objetivo, y entiendo que el mundo, y si alguna duda me quedaba, en estos casi 9 años de gobierno se ha disipado cualquier incertidumbre al respecto. Y si alguna certeza tengo es que al mundo lo rige no la justicia, sino el poder, las relaciones de poder. Y es tan fácil como esto. ¿Quiénes son los que contaminan? No son los débiles, son los poderosos, los más ricos. ¿Quiénes son los que sufren en mayor medida los efectos de esa contaminación? ¿Y quiénes son los que producen bienes ambientales? Los países en vías de desarrollo. Entonces, mientras la humanidad no dé ese gran salto civilizatorio, de pasar de la lógica del poder a un dominante, a una lógica de justicia, temo que no se alcanzarán estos acuerdos. Yo, para entender, para explicarme de mejor manera, le pongo un ejemplo. Por un instante imagínese si la selva amazónica estuviera en Estados Unidos o en Europa. Ellos fueran los que produjeran bienes ambientales y nosotros los que consumiéramos gratuitamente esos bienes ambientales, los grandes contaminadores. ¿Quién puede dudar que ya nos hubieran hasta invadido para exigirnos una compensación? Entonces, todo es cuestión de poder y lastimosamente son los poderosos los que están contaminando. Bueno, señor presidente, quisiera pasar a otro tema y usted ha tenido mucho poder en estos 8 años para cambiar positivamente a Ecuador. Usted le llevó estabilidad a ese país, casi 10 presidentes en 10 años, inmensas obras de infraestructura, hidroeléctricas, escuelas, hospitales, carreteras. ¿Qué diría usted que es su principal legado? Un ecuatoriano me decía, quizás el principal es que los ecuatorianos ya son orgullosos de ser ecuatorianos. Yo lo dije hace un par de años en mi informe en La Nación, nos falta mucho por hacer, mucho por alcanzar el buen vivir. Hemos reducido la pobreza a la mitad, pero todavía hay pobres. Y mientras haya un solo pobre es demasiado, pero Ecuador ya cambió. Y el principal cambio es que recuperamos esa autoestima, ese orgullo de ser ecuatoriano. Eso estaba perdido. Nos habían robado hasta la esperanza. Hoy Ecuador es un país esperanzado, con confianza en sus propias fuerzas, y para mí ese es el principal legado de nuestro gobierno. Ahora, hay una delicada situación económica, algunos hablan de crisis, usted no quisiera entrar en ese debate, pero hay un
petróleo barato, un dólar fuerte. Tengo entendido que no hay muchos ahorros, fondos de ahorro para enfrentar esa situación. Su capacidad de endeudamiento no es la misma de antes. Uno siente que vienen momentos muy difíciles, si no ya estaba Ecuador en momentos difíciles. ¿Qué ha pasado en estos 8 años? ¿El presidente no ha preparado usted al país o es que los resultados se van a venir más adelante? Pero ¿cómo no va a estar preparado si están las carreteras, las hidroeléctricas? ¿Sabe cuánto nos va a ahorrar las hidroeléctricas que estamos inaugurando? 1.300 millones anuales, porque la mayor parte de la producción energética eléctrica antes de nuestro gobierno era termoeléctrica e incluso importada de Colombia y Perú. Habíamos gastado como $1.000 millones de importación de combustible. Entonces, solo esa hidroeléctrica nos va a ahorrar 1.300 millones, repotenciación de la refinería, 150 millones adicionales. No hay mejor ahorro que una buena inversión. Y no puede haber inversión sin ahorro. O sea, es otra barbaridad que yo escucho cada rato, ¿no? Que no hemos ahorrado. Ahorrar significa solo poner los billetes bajo el colchón. Esa es la mayor ineficiencia macroeconómica. La clase A1 en macroeconomía es movilizar lo más rápidamente el ahorro hacia la inversión. Y algunos dicen exactamente lo contrario, que hay que movilizar el ahorro y poner ese billete bajo el colchón en un país que tiene necesidad de financiamiento. Porque por último, si le sobra financiamiento, bueno, ponga plata bajo el colchón. Pero ¿qué sentido tiene poner la plata bajo el colchón cuando tiene que prestar plata mucho más caro? O sea, pídame que le dé mi diploma de economía, algo he aprendido. Eso es una barbaridad. Por ejemplo, en vez de tener 2.000 millones bajo el colchón, como pretenden ciertos economistas, con eso construí Coca-Cola Sinclair, un proyecto que tenía más de 30 años planificado, y eso nos ahorra solo Coca-Cola Sinclair, la hidroeléctrica más grande de la historia, 600 millones anuales. En 3 años recupero los 2.000 millones. Y si se hubiera hecho hace 30 años, Ecuador no tendría deuda externa. Entonces es una barbaridad ese discurso del ahorro, eso, con todo respeto, es no entender economía. Además, sería sostenible ese discurso de que los problemas por falta de ahorro, si el petróleo se hubiera caído hace 2 semanas, 2 meses, pero ya más de un año, pues, con precios por el piso, que ni siquiera cubren los costos de producción. O sea, si no hubiéramos tenido ahorro, si no hubiéramos manejado bien la liquidez, ya el país hubiera explotado. O sea, eso no resiste el menor análisis. La realidad es que hemos enfrentado choques externos muy fuertes. Le pongo un ejemplo para tener perspectivas. Brasil perdió 1.1% de sus exportaciones, 25.000 millones. Pero la economía brasileña es tan grande que eso es 1.1% de su PIB y por eso va a decrecer casi 4%, ha depreciado el real 48%, tiene graves problemas económicos. Nosotros hemos perdido 7% en exportaciones por la caída del precio del petróleo, ¿no? Y se nos ha apreciado el dólar porque no tenemos moneda nacional. Y pese a eso seguimos inaugurando obras, tenemos algunos retrasos en determinados sectores, pero la mayor parte de la población no ha sentido el problema económico. Por eso también decimos que no es que existe crisis, porque crisis tiene otras connotaciones. Entonces se lo ha hecho muy bien. Yo creo que la historia lo sabrá reconocer con la serenidad que es el tiempo, pero obviamente hemos enfrentado pues momentos dificilísimos. Se dice o se decía en Ecuador, no sé si se dice todavía, que hay algo que los ecuatorianos quieren más que lo quieren más que a ustedes, señor Correa, el presidente Correa, y es el dólar. Y la pregunta que uno se hace, por supuesto es una pregunta muy sencilla que tiene también una respuesta muy sencilla, pero que muchos no saben es ¿por qué no volver al sucre para salir en este momento? Porque bueno, el dólar ha sido una fortaleza durante estos 14 años, pero ahorita es el talón de Aquiles. Es impensable, ¿por qué no lo hizo? Sí, ahí el comentario popular que dicen que lo único más popular que Correa es el dólar. Mire, primero, el dólar es de las grandes trampas de nuestras oligarquías, ¿no? Si fuera tan bueno renunciar a una moneda nacional, ¿por qué los demás países no lo hicieron? Porque en verdad es una barbaridad técnica. Incluso, y yo soy muy especialista en esto, modestia aparte, no parte de mi PhD en economía sobre economía monetaria, para usted adoptar una moneda con otro país, los ciclos económicos deberían coincidir. Es decir, lo que es bueno para Ecuador debería ser bueno para Estados Unidos y viceversa, para que coincida la política monetaria. Pero es exactamente lo contrario, que a nosotros se nos derrumbe el precio del petróleo, es terrible para Ecuador y es muy bueno para Estados Unidos. Y por eso se aprecia el dólar, con lo cual acaban de triturar la economía ecuatoriana. Entonces, a falta de coincidencia de ciclos, porque usted me podría decir, en Europa el ciclo alemán no es el mismo que el ciclo griego, debería haber movilidad perfecta de fuerza laboral. El ejemplo de Estados Unidos, que es la unión monetaria más perfecta. Si Texas tiene un problema y California está en bonanza, los texanos pueden ir a trabajar a California o viceversa. Pero los ecuatorianos no podemos ir a trabajar
a Estados Unidos. Y eso fue lo que falló en Europa también, ¿no? Por las teorías, no las realidades. Los griegos no es que van fácilmente a Alemania y los alemanes no van fácilmente a vivir a Grecia, ¿no? Entonces falló la movilidad de esa fuerza de trabajo como mecanismo de ajuste frente a las crisis. Entonces, cuando no tiene moneda nacional, ¿ya? ¿Por dónde viene el ajuste? Por el sector real, recesión, desempleo, etcétera. Eso es lo que estamos tratando de evitar. La dolarización fue un absurdo técnico, un absurdo en cuanto a soberanía, perdimos el principal mecanismo de coordinación social que es la moneda. Si yo tuviera tipo de cambio, fuera 50 veces más fácil enfrentar, como lo ha hecho Colombia, que nos ha devaluado el peso casi 60%, enfrentar los problemas externos que hemos tenido que, perdónenme la redundancia, que sufrir este año. En todo caso, en economía hay cosas muy fáciles de hacer y muy difíciles de deshacer. Pongo un subsidio, todo el mundo va a aplaudir. Trate de sacarlo, se cae el gobierno. Entonces es fácil, relativamente fácil poner la dolarización y caer en esa novelería, eliminar la moneda nacional. Poner una nueva moneda nacional es casi imposible, habría un caos económico, grandes perdedores, grandes ganadores, políticos, social, etc. Entonces tenemos que seguir manejando una economía con las grandes restricciones de la dolarización. Ahora dirá, pero tiene muchísimo apoyo, es otra de las tantas trampas. La lógica individual no es la lógica colectiva. Precisamente para eso se inventó la macroeconomía. Todo el mundo quisiera tener dólares en el bolsillo, pero si la economía no produce dólares, no puede tener dólares en el bolsillo. Es como si le dijera, mañana los impuestos son voluntarios. Individualmente, ¿quién va a pagar impuestos? Nadie, pues la mejor estrategia es no pagar impuestos. Y como sociedad fracasamos, va a ser un caos. La lógica individual no es la lógica colectiva. Para eso se inventó la macroeconomía, pero ni eso entendieron los dolarizadores. Y nos metieron en este problema tan grave y hay que seguir pues avanzando en un sistema dolarizado que es estar en el ring mundial, en el ring de la globalización con una camisa de fuerza. Señor presidente, preparando esta entrevista, yo consulté a algunos ecuatorianos aquí en Francia y allá en Ecuador sobre si usted va a seguir o no en el poder. Y yo estoy convencido de que usted no va a seguir. Y yo me decía, no, hombre, va a seguir. Le dije yo, pero no. Ya Evo Morales dijo que no se iba a presentar a las elecciones por razones familiares. La SECOM, la Secretaría de Comunicación, dijo que el presidente no se iba a presentar por razones políticas. Me dijeron, no, pero es que él no lo ha dicho oficialmente, no lo va a decir, ¿no? Y además, si no se presentara en 2017, va a ser un poco a la Putin. O sea, va al Senado, espera 4 años, o de pronto menos, porque hemos visto que hay crisis en Ecuador que son, ¿no? Antes de usted, los presidentes duraban mucho menos, y vuelve a la presidencia. Presidente Correa, ¿cuál es su futuro? ¿Va a abandonar el poder? ¿Qué nos puede decir? Yo en el Senado me muero. Vea, no le he dicho una vez, le he dicho 500 veces. Yo nunca quise presentarme a reelección. Permití una decisión de mi partido, ¿ya?, de hacer un cambio en la Constitución para que las postulaciones sean definidas, primeramente porque yo creo en eso. Fue un error no ponerlo desde el inicio. Pero sí me sentía muy incómodo de que yo diera paso a eso, pudiendo ser beneficiario de esa enmienda. Me sentía mal. Pero uno tiene que sacrificar legítimas vanidades, aspiraciones, reputaciones para cumplir su responsabilidad histórica. Y teníamos que ganar el 2017, o mucho el avanzado pudiera ser destruido e incluso pudiéramos ser perseguidos, ¿no? Porque hay mucha mala fe, mucho encono de ciertos grupos que perdieron sus privilegios durante nuestro gobierno. Entonces yo estaba dispuesto, de ser necesario, a presentarme en el 2017. Pero como avanzaron las cosas en los últimos meses, con una oposición tan fraccionada, sin buenos candidatos, sin propuestas, bastante mediocre, pese al apoyo indecoroso, indecente, descarado de los medios de comunicación, creo que no va a ser necesario. Por eso le pedí enfáticamente a mi bloque de legisladores que ponga una transitoria para que los legisladores que ya tenían 2 elecciones no puedan presentarse nuevamente y no fueran beneficiarios de sus propias decisiones. Yo no estoy tomando la decisión, pero les pedí que me incluyeran. Y gracias a Dios pues aceptaron esa petición. Así que definitivamente en el 2017 yo no me voy a presentar y tengo la certeza, con mucha humildad, de que con un buen trabajo y con los grandes cuadros que tenemos venceremos en las elecciones presidenciales del 2017. La oposición tratará de captar la asamblea
porque ese es el recurso que siempre han utilizado para inmovilizar a los gobiernos, chantajear a los gobiernos, así que la gran lucha será en asamblea, pero yo ni de loco me presentaría de asambleísta, no aguantaría aquello. Y mi plan, al menos en lo inmediato, es retirarme por lo menos un tiempo, y un buen tiempo, de la vida política. Eso es lo que le comenté a Evo, y tradujo todo mal, dijo que estaba distanciado de la familia. Entonces todo el mundo cree que me estoy divorciando, que me botaron de la casa. La verdad es que mis 2 hijas estudian aquí en Francia, mis suegros, mi esposa es belga, mis suegros son bastante ancianos, ya llevamos 25 años viviendo en Ecuador, es hora de pasar un tiempo en Bélgica. Entonces, por lo menos, en principio no quisiera regresar a la vida política, le soy muy sincero. Aquí usted ve las mayores noblezas humanas, pero también las mayores miserias humanas. Y darle mucho más tiempo a mi familia. Nadie sabe, nunca hay que decir de esta agua no beberé, pero por lo menos retirarme un tiempo y venir a pasar unos años aquí en Europa. ¿Y qué es lo que más va a extrañar, señor presidente, del poder de la... El contacto con la gente, los gabinetes itinerantes, el poder servir, el ver los rostros de alegría, los niñitos saltando cuando viene al presidente, las mayorcitas de la edad de mi madre dándome bendiciones. Y a propósito de Evo... Pregúnteme qué es lo que menos voy a extrañar. A los periodistas, a ciertos opositores sufridores, esa gente que no tiene nada que perder y vive insultando. Y a ciertos asambleístas también. Y justamente Evo Morales lo entrevistamos aquí en Radio Francia Internacional hace unos días y decía, si el pueblo boliviano quiere, yo iré otros 10 años más o menos era lo que se decía. ¿No le parece que para un presidente progresista como usted o como Evo ya 10 años es más que suficiente? Pero eso tiene que decir el pueblo ecuatoriano, no tiene que decir ni usted ni yo. Le insisto, yo siempre he estado de acuerdo con la elección, postulación más que elección indefinida, porque el que nos hace presidentes no es la enmienda, es el pueblo ecuatoriano, ¿no? Pero o sea, elección sin restricciones, como era los Estados Unidos a su inicio. Nosotros tenemos que hacer lo que hicieron los países desarrollados, no ahora, que están desarrollados y marchan a control remoto, sin gobierno marchan. Mire lo que pasó en Bélgica, lo que pasó en Portugal, lo que pasa en Italia, lo que pasó en Estados Unidos con 8 años de Mr. Bush, bueno, sin gobierno marcha. Entonces hay que hacer lo que hicieron cuando estaba en nuestro nivel de desarrollo. Y vea, pues si prescindían de los grandes líderes fundacionales, los grandes líderes históricos, etcétera. Pero en todo caso eso es decisión de nuestros pueblos, le insisto. Yo estoy de acuerdo con la postulación indefinida. Lo que sí me hacía sentir muy incómodo es que la reforma la estaba haciendo en mi mandato y pudiera parecer que buscaba una reforma para beneficiarme en lo personal. En este momento los asambleístas, cuyos son mayoría los de su partido, Alianza País, están haciendo unas enmiendas constitucionales que parecen fortalecer mucho más a la presidenta y que muchos temen que sea una forma de llevar hacia un régimen más autoritario. Se están haciendo además sin referendo. ¿Qué puede decirle a ustedes a los ecuatorianos sobre ese Ecuador de mañana después de estas enmiendas constitucionales que muy probablemente van a prosperar? Bueno, pero usted expresó algunos prejuicios, ¿no? Sin querer queriendo, como dice el Chavo. Por ejemplo, más autoritario. O sea, nuestro gobierno es autoritario. ¿Me puede decir por qué es autoritario? Sin referéndum. ¿Por qué tengo que hacer un referéndum si el mecanismo que establece la Constitución es mayoría en asamblea? Tenemos los 2/3 dados por el pueblo ecuatoriano. Eso es lo que le duele a la oposición. Ellos pudieran recoger firmas para un referéndum, pero además de mentirosos son perezosos. Quieren que yo les dé haciendo el referéndum. ¿Por qué? Además, cuando hacía referéndum, porque no tenía mayoría en asamblea, me decían Hitler, Mussolini, que así habían gobernado los fascistas, que es la democracia del tumulto. Ahora son los campeones del referéndum porque creen que nos ganarían un potencial referéndum, que lo van a perder también. Pero ellos pueden recoger las firmas para el referéndum. ¿Por qué no lo hacen? Porque es puro bluff, pura charlatanería. El mecanismo constitucional nos permite hacer las enmiendas con 2/3 de la asamblea, y eso es lo que les duele, que el pueblo ecuatoriano nos confió mucho más de 2/3 de esa asamblea. Que esto ayuda al autoritarismo, como usted ha dicho, al poder presidencial. ¿Me puede explicar por qué? ¿Qué enmienda supuestamente persigue ese fin? Tengo entendido que hay una enmienda sobre el poder... Tengo mis fichas, señor presidente. Quiero decirle que esa oposición se ha opuesto hasta a las cocinas de inducción, uno de los proyectos de eficiencia energética, precisamente para combatir el cambio climático más importante, no del gobierno, del Estado ecuatoriano, pero hasta eso se opone, hasta las cocinas de inducción. Tengo entendido que hay una declaración de la comunicación como un servicio público que es leído como una estrategia para aumentar el control del Estado sobre los medios de comunicación privados. Y
Bueno, esto es que es ellos una van de a las... leer todo al revés, porque es una estrategia para aumentar los derechos de los ciudadanos frente a la comunicación. La comunicación es un derecho, en consecuencia debe ser entendido como un servicio público, como educación, como salud, que no significa esto que debe ser provisto por el Estado, pero sí garantizado por el Estado. Ese es el objetivo de la enmienda. Y justamente, señor presidente, déjeme pasar a la relación que usted tiene con los medios, que es bastante interesante. Quisiera simplemente leerle a partes de lo que ha escrito un diario francés sobre usted. Le Monde. Le Monde, sí. Sí, ¿me puede decir primero a quién pertenece Le Monde? Es para saber pues a quién pertenece estos negocios, a quién le estoy respondiendo, si a periodistas profesionales que buscan el bien común, buscan informar, o a negocios que buscan defender sus intereses. Bueno, escuche lo que dice Le Monde Pero contésteme, ¿a quién pertenece Le Monde? En abril de 2009, señor presidente. Rafael Correa, un perfecto desconocido hace 4 años, se ha convertido en un auténtico fenómeno político. La victoria de este enemigo acérrimo del neoliberalismo abre indiscutiblemente una nueva era en Ecuador. Tenía razón, en 2009. Sí, pero eso era antes de que lo compre una 2011, banca y todo eso. la revolución ciudadana lleva el viento en popa. Correa está determinado a llevar a su país por la vía del cambio. Es un mandatario con un 70% de opiniones favorables que sabe ser pragmático. Creo que todavía no lo compraba el banco ese. Todavía era medio decente. Sin embargo, hace poco, hace 6 meses... Ya cuando estaba comprado por el banco. Cambia. Y dice, los ecuatorianos protestan contra la arrogancia de Correa. Para unos el mandatario no es socialista, para otros lo es demasiado. Todos le reprochan el autoritarismo. A los que no piensan como él, Correa los enjuicia e insulta, dice un empleado. Esto es de julio pasado de 2015. El impetuoso presidente de izquierda definitivamente no soporta la crítica. El margen de maniobra de los medios privados es cada vez menor. La red pública de información que ha creado Correa sigue a pie juntillas lo que dice el gobierno 19 de julio. Todo cambia, señor presidente. ¿Pero quién ha cambiado, la prensa o ha cambiado usted? Incluso cambian los dueños de Le Monde. Pero es que eso tiene que saber la población. ¿De quién recibimos las noticias? Perdóneme, no nos engañemos. La libertad de prensa, desde que se inventó la imprenta, es la voluntad del dueño de la imprenta. Vaya a ver quiénes son los dueños de Le Monde. Cambiaron los dueños. Hoy el Le Monde es propiedad, si la memoria no me falla, de un banco de inversión que no nos quieren mucho, pues el capital financiero, y por ahí de 2 o 3 socios adicional. Eso lo tiene que saber el pueblo francés, el pueblo europeo, el pueblo ecuatoriano, el pueblo latinoamericano, para saber de quiénes recibimos las noticias, de negocios privados con fines de lucro, que cuando el derecho a la información se contrapone a sus intereses, por definición, si son negocios, prevalecen sus intereses. Así que no nos engañemos. Y que después de 9 años, del único que tenga que acusarme que soy arrogante, que más antipático, que no les caigo bien, pues es lo mejor que le pueden decir a un gobernante. La verdad es que, mire, si usted quiere el análisis, las protestas no han sido más de 5.000 personas. Los mismos grupos que nos hacían paros de maestros cada año, paros de salud, con eso chantajeaban a los gobiernos, no tenían la fuerza para llevar adelante un proyecto nacional, pero sí para impedir cualquier proyecto nacional. Tenían poder de veto, el poder era fraccionado en Ecuador. Hoy ya nadie les hace caso, mañana son las elecciones, esos grupos vuelven a sacar 3% y yo vuelvo a sacar casi 60%. Pero quieren con la fuerza, con la violencia y con la complicidad de ciertos medios de comunicación recuperar su poder de veto. Y como nadie les hace caso, entonces soy el arrogante, el soberbio, pero qué bueno pues que después de 9 años solo puedan decirme aquello. Señor presidente, de pronto, ¿recuerda usted la última vez que leyó una crítica constructiva en un diario a su gobierno? Es muy raro, sinceramente. Sobre todo en Ecuador, la mediocridad es tal, no solo la mala fe, la mediocridad, que creen que ser periodista es solo hacer crítica constructiva. E incluso, lo cual es intolerable, mentir. Y mentir en nombre de la crítica y la libertad de expresión. Eso es terrible. Eso es, presidente, mortal para la libertad de expresión. Hablamos de libertad. Recordemos el Evangelio. Solamente la verdad os hará libres. Y me da una excelente transición, señor presidente. Aquí sí vamos a estar de acuerdo. Supongo que usted admira mucho al Papa Francisco, lo ha recibido. Y quisiera preguntarle, usted además es creyente, he leído que va a misa todos los domingos, y no lo niega, basa sus políticas en la doctrina social de la Iglesia. Ha dicho que el Papa es un gigante moral para los creyentes, lo que es normal, pero también para los no creyentes. ¿Por qué, presidente? Por supuesto que una referencia, incluso para el mundo no católico y no cristiano. O sea, es una autoridad moral planetaria. Lo que dice el Papa lo escucha el planeta entero.
Y cuando usted lo recibió en el contacto personal, ¿cómo es el Papa? Una persona maravillosa, ¿no? Muy sencilla, pese a ser argentino, ¿no? Él mismo se dice, él mismo hace esa broma. Pero una persona muy sencilla, muy humana. Usted algunas veces ve esos príncipes de la iglesia, pues muy lejanos, ¿no? Personas, o sea, como casi sobrenaturales. Al Papa lo ve muy humano, muy solidario, muy consciente, muy conocedor y sobre todo de la realidad latinoamericana. ¿Alguna frase que el Papa haya dicho que lo haya marcado? Bueno, algunas frases tiene, ¿no? La que le dije hace un momento, él habla en su encíclica Laudato Si, de que el sistema actual es perverso, de que los países desarrollados tienen una deuda con los países en vías de desarrollo, que todo planteo ecológico trae consigo un planteo social, que nuestro principal deber es luchar contra la pobreza. Pero si usted quiere, la frase que siempre impacta, porque muestra la inmensa humildad de ese gran hombre, es cuando acaba cada intervención diciendo, y por favor, recen por mí. Estamos bien. Quisiera ahorita pasar a un argentino que me temo que usted no, sospecho que usted no estima tanto, y es al presidente electo de Argentina, Mauricio Macri. ¿Y por qué no lo debe estimar? No lo conozco casi. No lo conoce. No, me refiero porque como cuando Macri anunció que pedirá aplicar a Venezuela la cláusula democrática de Mercosur por persecución a opositores, usted se mostró inquieto por esa declaración. La verdad es que me hicieron una pregunta. A mí no me inquietó nomás, mínimo, porque está totalmente equivocado. Las cláusulas democráticas no son para eso. Pero me hicieron una pregunta y la respondí, y de ahí hicieron noticia, omitiendo que era respuesta a una pregunta. Entonces aparece como si uno está preocupado de lo que dice o da a decir el ingeniero Macri. La verdad es que no es lo correcto. Pero en todo caso, sobre la aplicación de la cláusula democrática a Venezuela, creo que le falta un poquito de experiencia y debería estar un poco mejor asesorado, porque esas cláusulas democráticas es contra golpes de Estado. Entonces él puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la democracia que vive Venezuela, pero sin lugar a dudas se vive una democracia. No solo eso, lea la encuesta Latin Barómetro, me parece que es bianual, de una fundación con sede en Santiago de Chile. Y de los países que expresan su mayor conformidad con la democracia, entre esos países se encuentra Venezuela. Y bueno, pero también algunos estiman que hay persecución política en Venezuela, bueno, presos políticos. Eso también dicen en Ecuador y contra periodistas. O sea, si un periodista, la mujer le mete un juicio de divorcio, periodista enjuiciado, ¿no? Si un político oposición, y le estoy diciendo un caso real, se involucra en un triple crimen, algo penal, y se lo mete preso, persecución política. O sea, todo lo pervierten para tratar de hacerle daño al gobierno. Y le hacen daño en verdad a los valores fundamentales en los que se debe asentar nuestra sociedad, la justicia, la verdad, etc. La igualdad ante la ley. ¿Y ese paso de Argentina hacia la derecha, piensa usted que es sano para el continente? O sea, sí le puedo decir que ideológicamente, pues para la corriente progresista a la que me pertenezco y represento, es un golpe duro, no lo voy a negar, ¿no? Argentina es un país muy importante, pero le deseo la mejor de la suerte al ingeniero Macri y a toda la Argentina, y quiero decirle que nosotros somos muy respetuosos de las decisiones de cada pueblo y de cada gobierno, y nos hemos entendido muy bien con presidentes de todas las tendencias. El presidente Piñera, me recuerdo cuando llegó al poder, las relaciones con Chile estuvieron en un gran momento. El presidente Horacio Cartes, somos grandes amigos, Paraguay nos está dando, y le estoy muy agradecido, el presidente Santos, cooperación a nivel de ganadería, pese a que eso nos puede convertir en el futuro en competidores del propio Paraguay. O sea, eso muestra una gran generosidad del presidente Cartes. Con el presidente Santos somos grandes amigos, nos llevamos muy bien. Justamente a propósito del proceso de paz, ¿es usted optimista sobre las negociaciones? Ya le digo, yo soy un optimista por naturaleza. Es difícil, pero con la voluntad del presidente Santos, con la voluntad del pueblo colombiano, creo que puede llegar a buen fin este proceso. Bueno, pues señor presidente, quisiera terminar con una broma que usted le hizo al Papa cuando estuvo allá en Ecuador, diciendo que el Papa es argentino, Dios es brasileño y el paraíso es ecuatoriano. Pero cuidado, yo no he aseverado que es brasileño. La historia es que cuando Dilma se enteró que se había nombrado un Papa argentino, usted sabe la eterna rivalidad de fútbol entre Brasil y Argentina. Entonces Dilma, para no quedarse atrás, dijo, bueno, el Papa es argentino, pero Dios es brasileño. Y nosotros dijimos, de seguro, el Papa es argentino. Probablemente Dios es brasileño, pero sin duda el paraíso es ecuatoriano. Tenemos el país más bello del mundo y los invitamos a todos a visitarnos.
Señor presidente de Ecuador, Rafael Correa, muchísimas gracias por esta entrevista para Radio Francia Internacional y el programa París América. Gracias a usted, Abel. Un inmenso abrazo a Francia, nuevamente nuestra solidaridad, un inmenso abrazo a Europa y por supuesto a la patria grande, nuestra entrañable América Latina.